Bienvenidos y bienvenidas a Basque Culinary Center. Desde luego un centro pionero en gastronomía y absolutamente innovador, que tiene como visión y como misión cuidar todo lo que tenga que ver con la gastronomía y, por supuesto, con la gastronomía con esa visión 360 grados donde el vino tiene un papel absolutamente protagonista. Bienvenido a nuestro Wine Day. Yo creo que ahí fuera están ocurriendo muchísimas cosas, hay cambios absolutamente vertiginosos, cambios en tecnología, en la manera en la que nos comunicamos, en la que casi vemos el mundo y, sin ninguna duda, el vino no se queda aparte, mucho más allá que una etiqueta. Están ocurriendo muchísimas cosas en el mundo de vino. Vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de packaging, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de experiencias y, desde luego, vamos a hablar del vino. Porque el vino conecta, porque el vino emociona, porque el vino apasiona. Y cuando hablamos de pasión, no puedo evitar acordarme de una gran colaboradora, de una gran amiga y de una gran experta, Pilar García Granero. Pilar, cuando tú quieras, sube por favor conmigo. Bueno, yo, desde luego, gracias a ti, porque tener un tú a tú con alguien como Pilar. Bueno, déjenme que les cuente algo. Cuando hablo de Pilar, siempre pienso que Pilar habla poesía cuando habla del mundo del vino. Y me gustaría saber muchas cosas. Pilar es una gran experta, como muchos de ustedes conocen. Ella, además, es la directora del máster de Sumillería y Enomarketing de Basque Culinary Center. Y, desde luego, me encantaría saber cómo empezó tu historia con el vino. Pues mi historia con el vino es curioso, porque mi familia no tenía nada que ver. Pues bueno, mi familia próxima se dedicaba al derecho. Pero yo tenía una abuela que era malagueña, medio alemana, medio andaluza, y tuvieron bodegas en Málaga. Bodega Scholz fue de mi familia. Y mi abuela, cuando yo era pequeñita, me contaba los barcos, los vinos dulces, y yo tengo que reconocer que de aquello no recibí nada. Pero esas historias se quedaron y cuando llegó el momento de estudiar, yo tenía claro que quería estudiar algo que no tuviera que ver con el derecho. Para mí, había vivido con el derecho desde chiquita y me pareció que la agricultura era lo suficientemente apasionante y alejada del derecho como para dedicarme a ella. Y al acabar ingeniería, dije, bueno, pues ahora llega el momento de estudiar vino. Mi abuela, esa voz, esos recuerdos de esos vinos dulces de Málaga, me surgieron. Me fui a Burdeos y, bueno, pues la verdad es que es la mejor decisión que pude tomar en mi vida porque he sido una persona absolutamente feliz laboralmente, que es algo que no todo el mundo puede decir. ¡Qué maravilla! Todos los que estamos aquí sabemos que dedicarse al mundo del vino, si algo nos produce es una felicidad, un estado. Parece que tomamos algo para desayunar, porque sí que es cierto. Yo, fíjate que ahí te quería preguntar, ¿es posible dedicarse al vino sin pasión? No, yo creo que... No lo entiendo. Yo creo que toda la gente que está hoy en esta sala ve una botella de vino, coge una copa de vino e inmediatamente está estableciendo un diálogo con esa botella, con esa copa, ¿no? Y es imposible que pase diciendo, esto es un producto y lo tengo que vender. No entiendo este mundo, si no es con pasión, enamorado y con esas ganas de aprender de un niño y esa forma de mirar un vino nuevo cada día y no esperando algo que dices, esto será así. No, yo creo que los que estamos en este mundo somos apasionados y siempre esperamos algo nuevo de cada copa de vino. Y siempre esperamos algo nuevo. La verdad es que empezamos como con pasión y, desde luego, con ilusión. Esta que se irradia aquí, porque van a pasar muchas cosas. Pilar, ¿cómo ves a las nuevas generaciones, ¿no? En el máster tienes a personas que probablemente están aquí, tienes a personas que se quieren dedicar, que ya están dedicados, que quieren seguir formándose. ¿Cómo ves el futuro de las nuevas generaciones y del vino? No sé si es una pregunta muy amplia. No, yo lo que sí estoy viendo es que quizá de esa parte más dogmática y docente, yo las nuevas generaciones lo que estoy viendo es que son mucho más pasionales. Ven una copa de vino y están pensando, quiero ir a conocer a este productor, quiero conocer por qué llegó
a elaborar este vino? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué buscó esta viña? ¿Por qué la salvó del arranque? ¿Qué es lo que está intentando? Entonces yo veo una nueva generación con mucha pasión, con muchas ganas de comunicar, menos dogmática y más próxima y más cercana al consumidor. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que cuando Pilar habla de vino, habla poesía. Un aplauso muy grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un honor.